Sí, buen día. Buenos días, doctor. Hola, sí, ¿ya está listo? Sí, ya estamos listos. Bueno, adelante. Ajá. Van a ser 7 preguntas aproximadamente, doctor. Sí, está bien. Ok. Escucho. La primera pregunta es, de acuerdo con su experiencia, tanto en el ámbito médico como de la investigación, ¿cuáles son las principales repercusiones que tiene el cambio climático en la salud de la población? Bueno, para empezar, es importante reconocer que en el ámbito de la salud hay muy poca conciencia Ujú. por parte de médicos, enfermeras y demás de lo que es la huella de carbono. Eh, Me parece que por ahí tendríamos que comenzar, ¿no? En trabajar un poco en informar o hacer talleres que tengan un impacto desde la psicoeducación Ujú. con el objetivo de que esta población profesional pueda voltear la mirada hacia la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Así es. Desde, por ejemplo, identificar el tipo de vehículo en el que nos subimos, Ujú. identificar también el tipo de cosas que compramos. Todo deja una huella de carbono, entonces es muy importante tomar conciencia de ello para poder estar generando no solo conductas, sino también el propio ejemplo, ¿no? Para otras personas, Así en es. ese sentido. Ajá, eso es lo que puedo decir. Ok, doctor. Y ya que menciona la huella de carbono, ¿qué nos puede compartir acerca de la relación que existe entre esta huella de carbono y la temática del cambio climático? Es muy importante, pero hay dos versiones. Por un lado, los científicos todavía, una parte de ellos considera que independientemente de lo que está haciendo el hombre, de la contaminación generada por el hombre, vamos hacia un cambio climático inminente en los próximos años. Ujú. Es decir, que no hay un efecto del hombre directamente, por un lado. Por el otro lado, hay investigadores que sí Ajá. plantean el hecho de que el hombre está causando esta modificación climática. En realidad, pues, la evidencia muestra de que sin duda sí estamos acelerando, ¿no? El proceso con esta contaminación. Los países que más contaminan son China, Estados Unidos y Ajá. pues, países del primer mundo en general, pero más estos que son los que contribuyen casi con el 60% de la contaminación, ¿verdad? Así es. Nosotros, un estadounidense promedio, no, al no tener conciencia de lo que implica esta contaminación de huella de carbono, por ejemplo, tiene muchos coches de 8 cilindros, como la gasolina ya no es tan cara, pues dejan encendidos los coches sin problemas, o sea, no les cuesta, pues, Así tienen es. sus casas climatizadas y aunque no estén ahí, están encendidos los climas, cosas como estas, ¿no? Derrochan mucho, pues. Sí, doctor. Un norteamericano promedio gasta 3 veces más que lo que gasta un ciudadano del mundo en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ellos también tendrían que trabajar en esta conciencia de la que hablo, ¿no? Así es, doctor. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los grupos de personas que presentan más vulnerabilidad a los efectos en salud? Pues si hablamos de la población latinoamericana, obviamente que son aquellos que tienen condiciones más precarias de vida, como por ejemplo la población hablante de lengua indígena, Ajá. que quienes estarían más vulnerables a este cambio de grado centígrado 2 que ya se está viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta población, al no tener, por ejemplo, acceso a agua potable, al no tener drenaje, al no tener lo mínimo para poder tener una nutrición adecuada, pues obviamente que se expone a un ¿no? Las Sí. personas que tienen recursos, pues si por ejemplo en Tuxtla, digamos, empieza a hacer un calor muy fuerte, pues como tienen una propiedad de San Cristóbal, pues se van para allá y no pasa nada, ¿no? Ujú. Pero la gente que no se puede mover, la gente que está apenas sobreviviendo es la que tiene mayor problema, ¿no? Con esto. Así es. Ok, doctor. Ujú. Doctor, ¿usted considera que estamos en una etapa
en la cual el ser humano está ya haciendo conciencia de estos efectos negativos y está actuando en consecuencia, o aún queda camino para llegar a ese punto? Sin duda que son muy pocos. Si pudiéramos hablar de un porcentaje, yo creo que en un 5% de la población o menos está tomando conciencia, ¿no? Me parece que todavía, como no ve realmente el cambio, o sea, sí hay cambios, pero no tan, Así es. que no les afectan a ellos, pues por eso mismo no hay conciencia, o sea, pero cuando ya se den cuenta, posiblemente está muy caro, el daño no se pueda revertir. Yo creo que tenemos que informar más, los gobiernos también tienen que generar políticas públicas que permitan, por ejemplo, incentivar el uso de los coches eléctricos y poner impuestos mayores a los que tienen coches de gasolina. El plástico, ¿no? Como ya vemos, se está eliminando. Es decir, tenemos que empezar a generar unas culturas de las políticas públicas y desde el toma de conciencia de la población respecto de ello, ¿no? Así es, Lo que doctor. considero. Doctor, ¿considera usted que el acceso a las nuevas tecnologías de la información y al tener a una sociedad cada vez más informada representa una ventaja para que el hombre comience a realizar acciones en pro a la disminución de las acciones que causa el cambio climático? Sí, como la tecnología juega un papel fundamental, ¿no? Y me parece que si consideramos los más media son, bueno, la internet, la televisión, periódicos, revistas y demás. Si todos contribuimos en educar, ¿no? Se llama educación para la salud, educación para vivir, ¿no? Educación medioambiental. Esto va a permitir, pues, en los próximos años, poco a poco, ir revirtiendo hasta donde sea posible, ¿verdad? Este cambio climático que al final de cuentas ya nosotros quizás no nos toque, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones iban a tener que ver cómo hacerle, ¿no? Quizá emigrar a otros planetas, ¿no? Como ya se está empezando, ¿no? Ahorita se ve así como algo de ciencia ficción, pero en los próximos años es muy probable que ya tengan lugares a donde se pueda ir, ¿no? Y mucha gente se va a tener que ir porque el planeta, la verdad, no va a tener que regenerarse, y esto lleva tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo poder mantener una atmósfera como la que tenemos. Entonces, sí, yo creo que la tecnología, sin duda, el avance en la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, todo esto va a permitir pues, tratar de generar esta conciencia, pero también va a permitir buscar nuevos espacios donde poder vivir, ¿verdad? O generar habitaciones, casas que tengan un clima interno que te permita vivir ahí, y coches que tengan un espacio de la atmósfera que permita, pues, transitar de un punto a otro, pero ya casi no te vas a mover, o sea, vas a estar en tu casa, pues, casi todo el tiempo, ¿no? Sí. Ok, doctor. Y para finalizar esta entrevista, desde el punto de vista del sector salud, ¿qué considera que el gobierno en materia de salud, qué acciones son necesarias para contrarrestar los impactos del daño climático? Bueno, desde las políticas públicas yo pienso que lo primero, para poder generar una política pública, lo primero es tener un diagnóstico. Tendría que ser primero aprovechando la tecnología, ¿verdad? Ya no en papel, sino vía una app, poder empezar a recuperar evidencias de la percepción que las personas tenemos respecto de este cambio climático. Y en esta misma app, tener un apartado donde ellos mismos puedan dar algunas alternativas, algunas soluciones que pudieran luego transformarse en política pública. Eso que podría ser, porque si la política pública viene detrás de un escritorio y desde los políticos, pues ya tienen una versión, ¿verdad? Porque su vida es diferente. En cambio, si la hacemos desde lo que es la población, desde quien vive el día a día de las comunidades, pues justo ahí es donde tenemos la riqueza, ¿no? De lo que podría aplicar. Creo que hay mucho por hacer. Desafortunadamente, las personas que están a cargo de las inscripciones de las secretarías de salud, etcétera, la mayoría no están preparados, no tienen la sensibilidad para este tema, ¿no? Normalmente
estamos en inercia de hace años, ¿no? De poner a quien yo creo que no es generalmente la persona más preparada, ¿no? Y creo que los más preparados no están ahí porque no quieren meterse en problemas con la gran corrupción que hay en todo esto, ¿no? Entonces por eso quizás no quieren estar ahí. Pero sin duda que hay mucho por hacer desde este campo, ¿no? Justamente son los gobiernos que tienen el control o tendrían esta posibilidad de hacer modificaciones pues a las leyes que les permitan tener una convivencia más armónica con el clima, ¿no? Que no se permita talar un árbol así como aquí, ¿no? Que al contrario, generemos una conciencia de la importancia de sembrar más árboles, de cuidar los recursos hídricos, ¿no? De evitar la contaminación de los mantos acuíferos, de hacer el reciclaje, de poder utilizar la basura para fines de reutilización, digamos. Hay maneras pues de poder tener en tu propia casa un sistema de captación pluvial, generar la importancia de incentivar el uso de paneles solares, ¿no? Utilizar las baterías de litio. Es decir, hay mucho que hacer y mucho que algunas personas ya lo están haciendo. Lo digo porque yo me muevo en eso y estoy muy consciente de eso. Por ejemplo, mi coche es un coche híbrido y estoy ahorita ya viendo por transformarlo en eléctrico totalmente. ¿No? En mi casa ya tengo algunos paneles solares. O sea, poco a poco tengo un sistema de reciclaje del agua. Estoy ahorita por construir una cisterna que me permita tener agua de respaldo, porque las guerras que vienen por agua, van a ser por agua. Entonces tenemos que generar una conciencia de prepararnos para ese momento, ¿no? Ok. Doctor, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda para realizar esta charla, esta entrevista. No, pues el gusto fue para mí, te agradezco la confianza y el que me hayan buscado. Creo que uno de los temas que a mí me apasiona justo es no por algo hice el doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable y mi especialización es en población, ambiente y salud. Y trabajo justo con esto, ¿no? Entonces estoy al día, me mantengo al día de lo que hay, incluso estoy generando algunas innovaciones, por ahí se van a enterar después. Entonces tengo 5 patentes que estamos trabajando. Yo tengo una marca que podemos poco a poco ir nutriendo, ¿no? Que más que nada es algo social, no es algo para hacerme rico, es para compartir el conocimiento. Y pues yo les agradezco a ustedes su tiempo y la entrevista. Sí, doctor. Menciona que usted está trabajando en algunas alternativas. ¿A través de dónde podemos nosotros seguir estos proyectos o en qué medios podemos encontrar? Pues mira, todavía no se han difundido porque están en revisión. Esto tarda 3 años, ya prácticamente es el tercer año, por parte de lo que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la Agencia de Patentes de Estados Unidos. Entonces, en cuanto tenga oportunidad, haré del conocimiento, si quieres, puede ser personal o si no, vía la página de la UNACH. Podríamos tener ahí algunas cosas, ¿no? Sí, doctor. Pues bueno, doctor, muchas gracias por apoyarnos.